grabar en esta computadora. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ordenar. Bien, ¿cómo ordeno un vector? Vamos a crear acá. Vamos a ver cómo pensar un algoritmo que me ordene un vector. Vamos a suponer que yo tengo un vector con números cualesquiera. Vamos a poner 120, el 33, el 45, el 200 y el no sé, 78. Vamos a poner así. Tenemos este vector vamos a pintar un poco, lo hacemos así. Este vector se llama, si quieren le ponemos vec, le podemos poner cualquier nombre. Este vector va a tener, como todo vector, posiciones, por lo tanto, este va a tener posición 1, este la 2, la 3, la 4, la 5. Vamos a hacer así cortito, porque si lo entienden con esto, lo van a entender con todo lo demás. Entonces, ¿en qué consiste la idea? Si yo estoy trabajando con un vector de 5 posiciones y quiero ordenarlo de menor a mayor, yo tengo que plantear primero cómo lo haría yo a mano. ¿Cómo lo haría yo con papel? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cómo lo ordena? Y mi cerebro lo que va a hacer es primero encontrar el número más chiquito si yo tengo que ordenarlo de menor a mayor. Y una vez que encontré el número más chiquito, ese número más chiquito pasaría a estar arriba y yo repetiría ese proceso con los restantes números que me queden. ¿Bien? ¿Qué haría después yo? Y buscaría el más chiquito de los que me quedaron. ¿Bien? Entonces, si yo analizo esto, me quedaría el segundo más chiquito, 45. Busco el tercero más chiquito de lo que quedaron. ¿Cuáles serían? Si yo tengo estos tres, sería 78. Y de los otros dos que me han quedado, busco el más chiquito. Entonces, pasaría a tener el 120. Y obviamente ya me quedó un solo número, no queda otra que ponerlo en la última posición. Ahora, esto sale fácil, ¿por qué? Porque yo estoy viendo los números a simple vista, son 5, y es fácil encontrar. Pero el problema es cuando esto está compuesto por mucho más números, qué sé yo, no sé, 1000, 100 números, lo que sean. Entonces, yo tengo que buscar o tratar de llevar ese patrón que encuentro de una manera que se pueda explicar y no simple vista como lo estaba resolviendo yo. Entonces, el algoritmo de burbuja, ¿qué dice? Dice que hay que dejar una celda fija. Vamos a suponer, o vamos a arrancar con la celda fija 1. ¿Bien? La celda que está en la posición 1 la vamos a dejar fija. Y yo ahí voy a tratar de encontrar el número más chiquito de todos los que tengo. Entonces, ¿cómo haría yo? Y bueno, si yo tuviera una lista muy larga que yo a simple vista no lo puedo hacer, voy a ir comparando este número con el siguiente. Después, la celda fija con el próximo. La celda fija con el próximo. La celda fija con el próximo. Y así hasta llegar al último. Cuando yo recorra todo, quiere decir que en la celda fija me quedó el número más chiquito de todos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ese razonamiento. Vamos a decir que la celda fija al principio es la 1. Y la voy a comparar ¿con quién? Con la celda 2. Si yo hago esa comparación, ¿cómo me quedaría el vector? Si yo comparo la celda 1, que tiene un 120, con la celda 2, que tiene un 33. ¿Yo debería llevar el 33 acá arriba y bajar el 120 o lo dejo así? El 33 ocupa el primer lugar. Claro, entonces voy a llevar a la celda fija, llevo el número que está en esta celda que estoy comparando. Entonces ahí me quedaría un 33, acá quedaría el 120, y todo lo demás no lo toco, porque eso no lo analicé todavía, así que eso me quedaría así. ¿Bien? ¿Cuál era la idea del algoritmo? Entonces, era comparar la celda fija con todos los demás. Entonces yo ahora, ¿qué tendría que hacer? Comparar la celda fija 1 con ¿quién?
La 3. Con la 3. Y si yo hago esa comparación, ¿qué va a pasar? Se va a comparar el 33 con el 45. ¿Hay que hacer algún cambio o no? No. ¿No? ¿Por qué? Porque la idea era dejar el número más chiquito arriba. Y ya lo tengo. Así que me quedaría los mismos números que en la instancia anterior. Y ahora, ¿qué me faltaría comparar? La celda fija 1 con quién. Con lo que hay en qué celda debería comparar. Con la celda 4. Claro, con la celda 4. ¿Se entiende la lógica? Si yo comparo la celda 1 con la 4, ¿hay que cambiar o no? No. No, porque sigo teniendo la celda fija, que es la 1, el número más chiquito de los dos. Así que todo queda tal cual. No tengo que tocar nada, porque el objetivo de dejar el más chiquito arriba lo estoy logrando. Sigo. Ahora tengo la celda fija en 1, pero lo voy a comparar con quién. Con la próxima. ¿La próxima cuál es? Si yo la última fue la 4, ahora lo voy a comparar con la 5. ¿Tengo que cambiar si comparo estas dos? La 1 No. con la 5, no. Entonces el algoritmo me dice que deje todo tal cual. Yo ahora, ¿tengo que seguir comparando o no? Y no, Y ahora porque haría lo mismo, pero con la celda 2 o no. claro, ese sería el patrón que hay que encontrar. Yo ya acá terminé de llegar al límite del vector, que es la celda 5, y por lo tanto, si yo hice todo bien, arriba me tuvo que haber quedado el número más chiquito. ¿Bien? Entonces, teniendo este vector, así lo mantenemos, vamos a ponerlo acá abajo, voy a comparar la celda fija 2 con la celda 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora voy a tratar de repetir lo mismo, pero dejando la celda fija 2. ¿Para qué? Para encontrar el segundo más chiquito. Entonces, el 33 queda igual, ese no se toca. Ya pasó. Pero voy a comparar lo que tengo en la 2 con la 3. ¿Hay que cambiar o no? Y Y quedaría pongo con la 3. 25. ¿Sí o no? Sí, hay que Sí. cambiar. Sí, hay que cambiar. Entonces, tengo que dejar el número más chiquitos de los dos que estoy comparando en la celda fija. El 120 va a bajar y todo lo demás no se toca porque no lo analicé todavía. Bien. Sigo. Tengo que tomar la celda fija 2 ahora y compararla con quién. Con lo que hay en dónde. Con la 4. Con la 4. Bien. Si yo comparo la celda 2 con la 4, ¿debo cambiar o no? 2 con 4. No, no, no hay que cambiar. No hay que cambiar. 33 es intocable porque ya pasó y el resultado de la comparación me dice que no tengo que tocar nada. Ahora sigo. Mantengo la celda fija 2, pero ahí tengo que comparar con lo que hay. ¿En qué celda? En la 5. ¿Bien? Si yo comparo lo de la 2 con la 5, ¿hay que cambiar algo o no? No. No. Bien. Sigo teniendo en la celda fija el número más chiquito de los que quedaban. Así que eso sí, tal cual. Ya comparé la 2 con la 5. La 5 es la última. Ya no tengo más para comparar. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahora voy a cambiar y voy a decir, bueno, voy a comparar lo que tengo en la fila 3, bien, fija, lo voy a comparar con quién. Estoy comparando este con este.
¿Bien? Y el resultado de esa comparación, ¿qué va a decir? El 33 no se va a mover porque ya pasó, el 45 tampoco, y entre el 120 y el 200 hay que cambiar, No, queda igual. queda igual. Entonces, mantengo el 120, el 200 y el 78. Sigo. Ahora la celda fija sigue siendo 3. La voy a comparar ¿con qué celda? Con la última, con la 5. Si yo comparo lo que hay en la 3 con la 5, ¿hay que cambiar? Sí. Sí. Entonces, el 33 no se mueve, 45 tampoco. Y ahora tengo que subir el 78 y bajar el 120. ¿Bien? El 200 no se toca porque ya lo analicé. Llegué a la quinta. Ya no tengo más para comparar. ¿Bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? En ese vector que resultó, o al que llegué yo, le voy a tener que marcar que la celda fija ahora va a ser la 4 y la voy a comparar ¿con qué posición? Voy a estar comparando la 4 ¿con quién? Con la 5. Con la 5. ¿Y qué va a resultar? Que el 33 no se va a mover porque eso ya pasó, el 78 también. Y si yo comparo lo de la 4 con la 5, ¿hay que cambiar o no? Sí. Sí. Bien, entonces pongo 120 ahí y el 200 baja. Bien, ya comparé la 4 con la 5. No puedo comparar la 4 con la 6 porque ya no está. Así que ahí se terminó. ¿Y cuál paso me quedaría? ¿Comparar quién? ¿Qué haría? Dejaría la La fila... 5 con la 5, pero ya está. Claro, si yo comparo la fila fija 5, la comparo con la 5, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque estoy comparando el 200 consigo mismo. Entonces, esto sería redundante. ¿Bien? No se hace eso. Es un paso más que está de más. Por eso un paso más. Entonces, fíjense que yo, siguiendo ese patrón, esa lógica, ¿tá? ¿Qué pasó? Logré obtener el vector ordenado de menor a mayor. Fíjense que esto, si yo lo pinto así, vamos a poner acá. Acá me quedó el vector ordenado de menor a mayor, siguiendo la lógica que habíamos planteado al principio, de comparar una celda con todas las restantes. Y una vez que terminé, paso a otra celda con todas las restantes, y así sucesivamente. ¿Alguien no entendió la idea? Y parece que estamos, profe. Entendido, profe, se entendió. La idea ¿Sí, general. seguro? Sí, la idea es esa, entonces, si entendieron la general. Ahora esto hay que pasarlo a algoritmia. ¿Bien? ¿Cómo explico yo a una máquina que esto se hace así? Porque hablado está bárbaro, pero después yo lo que tengo que hacer es pasar o encontrar algún patrón. ¿Bien? ¿Patrón cuál es? Si ustedes se fijan, la fila fija va desde la 1 hasta qué valor. Hasta las 5. No, dijimos Hasta que las la 6. 5 no. ¿Hasta dónde llegaba Hasta la la, fila? hasta la penúltima, en realidad. Claro, hasta La la 4. penúltima. Entonces, yo tengo algo que me lleva de un lugar a otro de uno en uno. ¿Bien? Es el paro. N-1. ¿Bien? Ah, Y bien, yo tengo que llegar uno menos del límite. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a suponer, si yo tuviera un vector de 10 lugares, el f iría desde 1 hasta ¿dónde? 9. Hasta 9. ¿Bien? Si yo tuviera un vector de 70 lugares, tengo que ir desde 1 hasta 69. ¿Se entiende?
Siempre uno menos del límite. Por lo tanto, yo voy a decir que la fila fija, F, va a ir desde 1 en nuestro ejercicio hasta 4. ¿Bien? Pero mientras F va cambiando, ¿está?, de 1 hasta 4, ¿qué pasó con C? Mientras F fue 1, C fue desde 2 hasta 5. Y cuando F fue 2, C fue desde 3 hasta 5. ¿Bien? Cuando F fue 3, C fue desde 4 hasta 5. Y cuando F fue 4, C se quedó en 5. Entonces, si yo me fijo, F va cambiando de valores. Y cada vez que cambia, va llegando hasta 5. No pasa ese valor. Ese valor es el límite del vector. Entonces, yo también debería hacer, vamos a ponerlo así, vamos a sacar así no se confunda esto también. Yo tendría que hacer que C vaya siempre hasta 5. Siempre. Pero no siempre arranca igual. ¿Bien? Fíjense que cuando F fue 1, C arrancó desde 2. Cuando F fue 2, C arrancó desde 3. Y cuando F fue 3, se arrancó desde 4. Y cuando F fue 4, siempre C arrancó desde 5. C, ¿desde dónde arranca entonces? En la fila fija. La fila fija, ¿más cuánto? Más 1. Más 1. Ujú. ¿Se entiende la idea? Entonces, yo acá no le puedo poner que arranque desde 1, porque no siempre arranca desde 1. Pero siempre arranca desde el valor de F más 1, que es la fija. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? O sea que en el primer para recorremos las filas y en el segundo para recorremos digamos, el valor que tiene la fila. Con los dos para recorremos valores, ¿bien? Con los dos. Porque si ustedes se fijan, yo la fila fija Sí. tiene un valor. Y la Sí. fila con la que comparo también. El problema es de dónde inician y dónde termina cada una. Una siempre arranca desde 1 y llega hasta el valor que le corresponda. ¿Bien? Siempre va a ser 1 menos que la cantidad que haya. Pero la otra, que es la con la que yo comparo, no siempre arranca igual. Bien, siempre arranca desde un valor más grande que la fila fija. Eso sí, siempre llega hasta el límite. Por eso siempre llega hasta 5. Entonces, si yo estoy acá adentro, quiere decir que ya F tiene un valor y C también. ¿Qué hacía yo con los valores de F y de C? Comparaba. Los comparabas. Claro, ¿y con qué comparo? Con un sobre. ¿Y qué comparaba yo? Lo que había en una posición del vector con respecto a la otra posición. Entonces, ¿cómo hago yo? Y bueno, digo, si el vector mío se llama Beck, voy a comparar si lo que tengo en la posición F es más grande que lo que yo tengo en el vector en la posición C. Esa es la pregunta que yo hacía. Cuando yo vine acá y dije F vale 1 y C vale 2, estoy comparando estos dos. Si lo que tengo en la fila fija es más grande que lo que tengo en la fila con la que comparo, ¿qué hacía yo? Lo dejaba en la fila fija. Si yo tengo el número más grande en la fila fija y el más chiquito en la fila con la que comparo, ¿qué hacía? Pongo el más chiquito en la fila fija. Muy bien, los cambio. ¿Eh? Entonces, ¿cómo debería hacer yo? Si eso es verdad. Venir al vector y en la fila fija, vamos a ponerlo así, pondría lo que hay en el vector en la fila C. Y después, vamos a venir, lo que hay en la fila C lo reemplazo con lo que había en la fila F. ¿Se entiende?
Lo que hay en un lugar lo llevo al otro y lo que había en el otro lo llevo al segundo. ¿Qué pasó acá? El 120 pasó a estar en el segundo casillero, fíjense que pasó a estar en el segundo, y el 33 pasó a estar en el lugar de la fila fija. ¿Bien? Se intercambiaron. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende. Cric, cric. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, profe, Pero sí. hay algo mal ahí. ¿Qué está mal? Piensen a ver qué es lo ¿No que está tendría que ir al mal. revés? ¿Eh? ¿No tendría que ir al revés el signo de menor? No, porque yo ¿qué quiero hacer? Quiero cambiar ¿cuándo? Cuando el de la fila fija sea más grande que el de arriba, que el con el que yo estoy comparando. Si yo en la fila fija, en este caso tengo el 120, y lo comparo con el otro, como el de la fila fija es más grande, los intercambio. ¿Sí? Por lo tanto, como el de la fila fija es más grande, lo intercambio. Pero el problema está acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien intercambiar así? Háganlo a mano, a ver qué pasa. Es que si hace eso, el tema es que cuando le pasan la C a la F, después la F va a valer lo mismo que la C antes, ¿o no? Claro. El problema está que si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer, yo comparo el 120 con el 33 y digo, bueno, el 33 ponerlo en el lugar de la fila fija. Bárbaro, pongo el 33. Y ahora en la fila que comparaba, poneme el 120. Pero el 120, ¿dónde está? Lo perdí. No lo tengo. ¿Se entiende? No hay que guardarlo como en otra variable aparte. Claro. Lo que hay que hacer es guardarse un lugarcito de memoria, no sé, vamos a ponerle auxiliar, y ahí adentro guardar el número que está en la fila fija. Entonces yo guardo el 120 acá por un ratito. ¿Para qué? Para llevar el 33 ahí arriba, y ahora cuando quiero poner el valor, rescato el que había recordado en auxiliar. ¿Se entiende? Entonces, para hacer un intercambio no puedo hacerlo directo, porque si no, uno de los dos valores pierdo. Tengo que usar una variable auxiliar. ¿Eh? Pero la idea es el intercambio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es decir, bueno, vamos a venir acá arriba y vamos a decir, en un lugarcito auxiliar, por un rato, guardame lo que tenés en el vector en el casillero F. ¿Para qué? Para después poderlo utilizar y no perderlo. ¿Se entendió? Puso la F minúscula, profe. Sí. Entonces, si quieren, este es el algoritmo de burbuja, que yo adaptando ciertas cosas puedo usarlo en cualquier lugar. Por ejemplo, para probar que esto funciona, vamos a... ¿qué pasó acá? No hay que inicializar. No, no necesitamos inicializar. Lo que vamos a necesitar es tener valores dentro del vector para poder probarlo. Entonces vamos a ponerle, vamos a ponerle algunos valores. Vamos a poner vec. O podemos probarlo con los valores que tenemos ahí en el Excel. Era 120, 33. Vamos a ponerle en la 1. 120. Después 33. Profe, ahí no tendría que arrancar desde el 0. No es necesario, en este caso no estamos trabajando con C. Si vos quisieras trabajar en C, sí, podés arrancarlo desde Ah, 0. porque a mí me tira un 0 en la posición 0. Capaz que tengo un estructurizar medio viejo. No, puede ser que si a vos te tira todos los valores, arrancarlo desde 1.
Mira, ahora vamos a hacer la prueba acá. Profe, ¿y qué se muestra ahí para mostrar todo el vector ordenado? Ahora lo hacemos para probar. Espérate que estoy cargando valores, así probamos. 200 y este de último, ¿cuál era? 78. Voy a poner así. Ok. Esto lo vamos a subir. Y vamos a hacer acá abajo. Para 5. Vamos a mostrar. Casillero F. Entonces, ahí tenemos el ejercicio armado. Acá le estoy dando valores. ¿Qué valores? Los mismos que tenemos en Excel, así podemos probar si funciona. Este es el algoritmo burbuja. Y después lo que hacemos es mostrar cómo quedó el vector supuestamente ordenado después de haber ejecutado el algoritmo de burbuja. Tenemos el antes y el después de ordenar. Entonces vamos a probarlo. Le damos play. Fíjense que ahí se está corriendo el algoritmo. Me dice, el primer valor es 33. ¿Bien? El segundo 45. 78, 120, 200. ¿Bien? Lo ordenó bien. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Fue llevar la lógica que usamos acá de una manera que en algoritmia se puede implementar, usando las estructuras que habíamos visto. ¿Entendió? Si quieren, pruébenlo, háganlo, y si les tira error, me avisan. A mí me está tirando error y lo hice tal cual. No te creo. Si tira errores y está tal cual, la máquina siempre repite cosas. Es rápida, pero muy tonta. Fíjate a ver dónde pusiste errores, que no te lo tira ordenado, o te tira un error en algún lado. No, no me lo tira ordenado. Puse los números entre comillas y los saco. Entre comillas no, porque si no te lo toma como texto. Ah, ok. Bueno, pruébenlo y me dicen cualquier cosa. Les doy un ratito así. Si quieren, pruébenlo con valores más grandes o con más cantidad de números. Profe, no pasaría nada si en el para de F es hasta 5. Si este es hasta 5, no. Pero ¿qué O problema hay? sea, Estoy es haciendo un paso de necesario. más. Ujú. Sí, sí, sí.
¿Y le salió a todos? Profe, ¿podría volver a explicar lo del auxiliar? El auxiliar. A ver. Bueno, el auxiliar es para poder intercambiar dos valores de lugar. ¿Bien? Vamos a suponer que yo me olvido del vector. Vamos a suponer que tenemos una variable A y una variable B. Y yo acá tengo el número 123 y acá tengo el 45. Yo quisiera cambiar el valor de A por el valor de B. ¿Bien? ¿Se entiende la Sí. idea? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Si yo agarro y digo en A, guardame el valor de B, ¿qué va a pasar? Que yo voy a agarrar el 45 y lo voy a poner acá. Sí. ¿Y ahora cuál era la idea? De llevar el valor de ¿dónde? De A a B, pero ya no tengo más A. Claro, ya no lo tenés más. Entonces, antes de hacer ese cambio, tengo que guardar en algún lugar, vamos a suponer en auxiliar, el valor que había antes en A. ¿Para qué? Para cuando yo pise el valor de A, no lo pierda. ¿Se entiende? Si yo acá tenía el 120, ¿qué voy a hacer? En un lugarcito auxiliar, vamos a ponerle que es acá, voy a guardar primero el valor de A. Entonces guardo el 120. ¿Para qué? Para después en A poner el valor de B. Entonces acá me quedaría el 45. Y ahora en B, ¿qué valor pongo? El de A no. Auxiliar. Bien, uso el de auxiliar. Entonces ahí sí voy a poder rescatar el valor que tenía A. Es para eso el auxiliar. Porque si yo intercambio dos posiciones de memoria, me está pasando lo que me pasaba acá. Uno de los dos valores lo voy a perder. Por eso necesitamos el auxiliar. Perfecto, entonces, gracias. De nada. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo? No, profe. Nada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces. Ahora, antes de hacer el ejercicio, acuérdense entonces, si yo tuviera un vector, vamos a suponer que el vector vec tiene 100 lugares. ¿Qué haría? Y bueno, este primer para tendría que ir hasta 99. Mientras que este otro llegaría hasta 100. Bien. Siempre este uno menos del total. Y este llega hasta el límite. Después me dicen, bueno, pero mi vector no se llama vec, se llama, no sé, totales. Y bueno, no puedo poner acá vec. Esto me estaría ordenando un vector que se llame vec. Pero si el mío se llama totales, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, voy a tener que cambiar. Voy a tener que poner totales. Totales. Y acá donde hago los intercambios, en vez de poner vec, voy a tener que poner totales. El algoritmo sigue siendo el mismo, pero lo tengo que adaptar a mi situación. Y me dicen, bueno, pero yo no quiero ordenarlo de menor a mayor, quiero ordenarlo de mayor a menor, que me queden los grandes arriba. ¿Cuándo voy a tener que cambiar? Y cuando el de arriba sea más chiquito. Esto me estaría ordenando el vector de menor a mayor. En vez de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces, haciéndole cambios al algoritmo, me estaría ordenando el vector que yo quiera, del tamaño que yo quiera, en las condiciones que yo quiera, de mayor a menor o de menor a mayor. Por eso es flexible, pero tengo que entender qué es lo que hace, porque si no entiendo no voy a saber qué cambiar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno.
Anótense y vamos a hacer un ejercicio ahí. Bueno, anótense como si estuviera dando clase en el pizarrón. A ver, si no se lo escribo acá en el chat. Chan, 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 chan. A ver. Vamos a ponerle, se tienen dos vectores. Ellos. Profe, una pregunta. El viernes, ¿nosotros tenemos virtual o presencial con vos? Y esta semana les toca consulta presencial. Ah, joya. No, es porque más que nada con el profe de laboratorio, de ahora además los viernes vamos a tener siempre presencial, nos había dicho. Ah, sí. ¿Y cómo se van a meter todo en el salón? No sé, pero entramos. Entramos igual, profe. ¿Entran? Si dejaron como en la mitad de la comisión dejó la carrera, tipo quedamos creo que 30 y algo, no sé Qué va, cuántos loco, habremos son quedado. vagos. Y bueno, profe, no les gustó la carrera, Pero qué quedó sé yo. la crema de la crema. Claro. Bueno, para traer que está en uno de ellos se almacenaron los códigos, los artículos. Eh, eh, pondré- Bueno, ahí está el enunciado. Le digo, se cuenta con 120 artículos. Bueno, fíjense, ahí en el chat les pasé un enunciado como para practicar. De paso vamos a ver algo en detalle.
¿Y se entendió el enunciado o no? Y más o menos, profe. Fíjense, tenemos, ahí se tienen dos vectores. ¿Bien? Vamos a suponer, tenemos así. Tenemos un vector acá, voy a pintarlo, y otro acá. En un vector me dice, en uno de ellos se almacenaron los códigos de los artículos. Vamos a suponer que este se llama cods de códigos. Y en el otro, los precios de cada uno. Entonces este va a ser precios. Me dice que el precio de cada artículo se encuentra en la misma fila que el código del vector correspondiente. Por lo tanto, si yo acá tengo, vamos a poner posición 1, 2, 3, 4 hasta 120. Y acá tenemos las posiciones 1, 2, 3, 4 hasta 120. Si acá tengo el código, vamos a suponer 1010, quiere decir que en la fila 1, pero del vector contrario, o sea, del precios, voy a tener el precio de ese artículo. En la fila 2 tengo el código 500, quiere decir que en la fila 2 voy a tener el precio de ese artículo, 89 pesos. Eso es lo que me está diciendo. Está en la misma fila del vector correspondiente. ¿Se entiende? Lo que ustedes tienen que hacer es mostrar, cuando utilicen el algoritmo, de alguna manera, mostrar los precios ordenados, me dice, de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, pero asociado al artículo. Por lo tanto, si yo lo ordeno de menor a mayor, ¿qué me tendría que aparecer con este ejemplo? Precio 89, artículo 500. Precio 345, artículo 1010. Y así. Va a estar ordenado por precio junto con su artículo asociado. ¿Se entiende? Le doy un ratito para que lo Sí, hagan. profe. A ver si le sale.
¿Y cómo vamos? ¿Está para corregir o esperamos? Yo tengo una pregunta. A Me ver. falta la parte del código. Es todo. No, el otro ya lo hice, ya los Ah. ordené los precios. Del código, ¿hay alguna forma de, se hace igual que esto, digamos, o hay alguna forma de, por ejemplo, se me ocurrió hacer un for de 1 hasta 4 que vaya recorriendo los códigos y que los almacene? Nosotros tenemos 2 vectores que ya están cargados, así que vos no tenés que ingresar Sí. ningún valor. Lo No, que no, no, tenés no, que hacer ya es sé. ordenarlo. Ordenar, pero por precio, no por código. Claro, pero tenemos que mostrar el código al final. Ajá. Así es. Vas a tener 2 vectores. Vas a tener que ordenar los precios. Y cuando termines y los muestres, vas a tener que mostrar, además del precio, su correspondiente código. Esa sería la tarea. Por lo tanto, los precios ya los códigos no los tenés que volver a almacenar en otro lado, porque ya los tenés. Bueno, ¿Eh? Bueno, espero un ratito más entonces, que terminen. Ya lo terminé, profe. Buenísimo. ¿Alguien más terminó? ¿O hay uno solo? Me parece que sos el only one. ¿Y somebody?
¿Alguien terminó? Además del compañero acá. No le encuentro la forma lo del código. Te anda lo del código. Sí, ¿Por qué? ¿Qué lo pasa? otro ya está. No sé cómo, si se hace lo mismo, digamos, lo mismo que hago para ordenar el precio, tengo que hacer lo mismo para ordenar el código. No entiendo esa parte. Y a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Porque ahí hay algo que hay que pensar. ¿Qué pasa? Vos cuando tirás el 89, por ejemplo, te tira el código del 345, nada que ver. No puedo, no hice todavía lo del código, lo dejé ajeno todavía. No entiendo cómo meterlo en el específico. Ordené los precios. Bueno, ordenaste los precios. Ahora lo vamos a resolver acá. Así lo van procesando. Entonces, esto vamos a sacar. Esto, bueno, esto lo vamos a dejar, después lo usamos. Entonces, yo tengo los dos vectores, dijimos, y voy a tener que ordenar el vector de precios en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Bien. ¿Cuántos códigos tengo? Son 120. Bien. Vamos a hacerlo con menos cantidad, así lo podemos probar. Y van a ver la diferencia o lo que está pasando. Vamos a hacer, tengo el vector cods. Vamos a ponerle los códigos más fáciles de ver. Vamos a ponerle 1010, 1020, 1030, 1050. Estos serían un vector de códigos y ahora vamos a crear el vector de, como para que puedan probar. Este sería de precios. Vamos a ponerle este sería 95 pesos. Entonces, tengo estos dos vectores. Bien, el vector de códigos, tengo el código 10.010, que tendría un precio de 452 pesos. El 10.020 tendría un precio de 620. El 10.030 tendría un precio de 780. El 10.040 de 127 pesos y el del código 10.050 de 95 pesos. Entonces, a mí me tendría que decir cuando termine todo que el precio más barato, ¿cuál es? 95 pesos. ¿De qué artículo? Del 10.050. Después me va a decir, bueno, el código siguiente es el 10.040 con un precio de 127 pesos. ¿Bien? Después vendría un precio de 452, que es el del código 10.010. Entonces me estaría mostrando, me debería mostrar los precios ordenados de menor a mayor con su código al lado. Vamos a hacer así. Yo para poder mostrar, ¿qué diría? Diría que me muestre el vector códigos. Vamos a ponerlo acá así. Código, dos puntos.
precio, dos puntos. Vamos a suponer que yo esto lo evito. Entonces me quedaría un algoritmo así si yo no lo ordenara. Si yo esto lo corro, fíjense que me dice código 10.000, precio, no sé si se ve ahí, vamos a ponerle lupa, muy chiquito. Ahí me dice código 10.000, 10, precio 452, el 10.020, 620, 10.030, 780, 10.040, 127, 10.050, 95 pesos. Y se terminó. ¿Se entendió la idea? Entonces, así me está mostrando todo tal cual está, pero yo lo tengo que presentar ordenado por precio. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo o no? Sí, profe. Sí, Sí, muy bien. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, yo antes de mostrar tengo que ordenar. ¿Cómo ordeno? Y usando la burbuja. ¿Cómo sería la burbuja? Fíjense, el primer para, el de la fila fija, ¿hasta qué valor tiene que llegar? Si yo tengo 5 elementos, Hasta 4. hasta 4. Siempre uno menos. Y el de la fila con la que comparo, tiene que llegar hasta dónde? Hasta Hasta 5. 5. Hasta 5. Okay. Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? ¿O sobre cuál voy a ordenar? ¿Voy a ordenar el de vector de códigos o el de precios? El de precio. El de precios. Entonces yo que voy a comparar es el vector de precios. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner acá precios. Precios. Bien, tengo que ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Cuándo voy a cambiar de posición De los menor a mayor. precios? Bien, de menor a mayor. Por lo tanto voy a cambiar cuando el de arriba, el de la fija, sea, ¿qué cosa? Más grande que el de abajo. En esa situación cambio. ¿Cómo hago yo para intercambiar posiciones? Y dijimos que tengo que hacer estos 3 pasos. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Alguien no entendió lo que hicimos? Me dice. Bueno, entonces, en teoría, acá estaría ordenado yo, o presentando al menos, todo ordenado según los precios de menor a mayor. Pero hay un problema. Y si yo esto lo corro, vamos a correrlo. Bueno, ahí se está haciendo la burbuja. Fíjense, me dice que el precio más chiquito, el de arriba de todos, es 95 pesos. Y está bien, porque el precio más chiquito es 95 pesos. Pero el código me dice que es 10.010. Nada que ver. ¿Bien? Fíjense que si yo le doy otra vez OK, me dice ahora, el precio es 127 pesos. Está bien, porque es el segundo más chiquito. Me dice que el código que le corresponde es el 10.020. 10.020 no es el código de los 127 pesos. El código de los 127 pesos, ¿cuál es? 10.040. ¿Se entiende el problema? Claro, faltaría cambiar a la vez que el precio y el código. Claro. Lo que pasa es que se ordenó el vector de precios, pero el vector de códigos quedó en las posiciones originales. Si a mí el 95 me subió arriba de todo porque es el número chiquito, tuvo que haber subido en el vector códigos el 10.050 arriba de todo. ¿Para qué? Para que esté asociado el precio con el código. Si no me está pasando esto que me pasa ahora. Yo moví los precios están bien ordenados,
Pero los códigos nada que ver con los precios. Está tirando cualquier verdura. ¿Se entiende el problema? Entonces, como dijo acá el compañerito, ¿qué tengo que hacer? Cuando estoy cambiando los precios, a su vez tengo que cambiar también los códigos. Entonces, vamos a venir acá, vamos a ponerle códigos, codes. Fíjense que si ahora yo esto lo corro, ahora va a funcionar como corresponde. Me dice, lupa. Así. Me dice que 95 es el precio más barato y corresponde al código 10.050. Tengo el precio 95 que correspondería al código 10.050. Si yo le doy OK, me está diciendo ahora que el próximo precio es 127 pesos. Está bien, porque está ordenado de menor a mayor. Y el código es correspondiente al 10.040. Está bien. ¿Por qué? Porque el precio de 10.040 código tenía un precio de 127 pesos. Sigo y me dice que el próximo precio es 452. ¿Bien? Está bien, es el tercero más barato. Y el código que le corresponde es el 10.010, que era el primero. ¿Se entiende la idea? Entonces, de esta forma, yo ordené los precios según el criterio que me dieron. Pero a su vez, fui modificando los valores. ¿Para qué? Para poderlos trabajar de manera coherente. Si no, me quedan todos los precios mezclados. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo enganchó? Me quedó la lupa acá. Ah, se fue. Pero no te vayas. ¿Alguien no lo entendió? No, se entendió, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, yo con este condicional estoy fijando el criterio de ordenamiento. ¿Sobre qué voy a ordenar? Pero después, cada vez que mueva algún elemento de algún vector, tengo que mover el elemento asociado del otro vector, porque si no me va a quedar una mezcla. Cancelar. Entonces, en el ejercicio, lo que tendríamos que hacer es, bueno, si yo tengo 120 elementos, yo acá debería llegar hasta el 120. Y este, ¿hasta qué valor llegaría? 119. Siempre uno menos del total. Y acá cuando muestre, tendría que llegar hasta el 120. Y esto lo eliminaría porque solamente a fines de probar nada más. El ejercicio sería esta partecita. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, seguimos. Vemos otro tema. Y
Sí, Sigamos, profe, sí. ¿Sigo? Vamos con convicción. Bien, si no acá nos caemos todo al agua. Bueno, acuérdense que están para aprender. Pueden aprender hasta un día antes del parcial. Pues ya no. Un día antes del parcial pueden ser todas las preguntas que quieran. Entonces, esta es una técnica de ordenamiento. Yo ahí en el apuntecito le puse otras. Está el tema, hay una técnica de inserción, hay otra más también. Pero bueno, al menos con que se sepan una ya es suficiente. Esta la doy porque es la más práctica por ahí para entender. Ahora lo que vamos a ver es una técnica de búsqueda. ¿Bien? Ya que estamos, lo vamos a aprovechar y damos una técnica de búsqueda. Nosotros si tenemos un vector, vamos a suponer con valores, vamos a suponer que tengo este vector. Así. Vamos a darle un color. Ponemos que se llama el vector números, tiene posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo necesito buscar de alguna manera un valor dentro del vector. Lo que haríamos nosotros, si el vector fuera extremadamente grande, vamos a suponer que yo tengo, no sé, una agenda son números de teléfonos, yo tengo que buscar uno, ¿qué haría? Y bueno, iría posición por posición hasta llegar a encontrarlo. ¿Bien? Eso es una búsqueda secuencial, es lo que haríamos nosotros a mano. ¿Bien? Ahora, esa técnica no es muy eficiente si yo tengo algo extremadamente grande. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo, no sé, acá vamos a ponerle que tenemos, no sé, 1.000.000 de registros. Así. Y acá está el número 150. Vamos a suponer que yo necesito encontrar el número 150. ¿Bien? Y tengo 1.000.000 de valores dentro del vector. ¿Cuántas preguntas, tratando de buscar mi código, haría? y 1.000.000. 1.000.000. ¿Cuántas de esas preguntas fueron útiles? ¿O cuántas Una. coincidieron? Una Una sola. sola. ¿Está? ¿Y cuántas no me sirvieron para nada? 999.000. Claro. 999. ¿Se entiende la idea? Entonces, la búsqueda secuencial es ineficiente. O sea, no quiere decir que no funcione. Solamente que es ineficiente, porque si yo estoy tratando de buscar un valor, y en este caso hice 999.999 preguntas de más, porque todas dieron falso, quiere decir que esto se podría mejorar. ¿Se entendió? Entonces, hay técnicas de búsqueda que permiten facilitar o ahorrar tiempo y trabajo. Una técnica se denomina búsqueda dicotómica. La búsqueda dicotómica, vamos a plantearlo así, necesita que el vector como condición para poder funcionar que esté ordenado. Si no está ordenado de menor a mayor, la búsqueda dicotómica no funciona. Hay otras técnicas para buscar, pero digamos, esta necesita que el vector esté ordenado. Eso no evita que sea mejor que la búsqueda secuencial, ¿no? Porque si yo tuviera esto ordenado, vamos a suponer que yo lo tengo ordenado, tendría el 30, 70, el 87, 120, 450, 453. Parece que me comí uno. No, está bien. Y el 890. Bien.
Entonces, si esto lo tuviera ordenado, yo ahí podría aplicar la dicotómica. ¿Y la dicotómica cómo funciona? Dice, bueno, en vez de utilizar una búsqueda secuencial que va uno por uno, viendo a ver si está el número que yo busco, lo que voy a hacer es dividir el vector por la mitad. Total, yo ya sé que está ordenado. Entonces, si lo divido por la mitad, vamos a suponer que la fila del medio es esta. Y esta sería la fila 500.000. Me voy a fijar si el número que yo busco está ahí. Y vamos a poner acá que en una variable cualquiera que se llama bus, está el número que yo busco, que es el 150. Entonces me dice, bueno, vamos a fijarnos en la fila del medio. En la fila del medio, que es esta, tengo un 453 y yo estoy buscando el 150. Si yo sé que esto está ordenado, el 150, ¿dónde estaría? ¿Antes o después del 453 que está en el medio? Y en la primera Antes. mitad. Claro, si yo sé que está ordenado, de existir, el 150 debería estar en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque está ordenado. Por lo tanto, los números más chiquitos del 453 van a estar arriba. Mientras que acá abajo voy a tener números más grandes que 453 y obviamente más grandes que lo que yo busco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y me concentro en esta partecita de acá. ¿Cuántas preguntas me ahorré? Y medio millón ya. Medio millón. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿Sí? Sí, profe. con esta partecita de acá que yo me acabo de quedar, ¿qué voy? ¿Voy a preguntar uno por uno o sigo aplicando la misma idea? Y voy a seguir aplicando la misma idea, ya me ahorré 500.000 preguntas, quiere decir que esto está funcionando. Entonces, ¿qué hago? Tomo esa partecita y la divido por la mitad. Acá me voy a la fila 250.000. Y voy a decir, bueno, en la fila del medio, de la partecita nueva, ¿está el número que yo busco? Y no. Ah, bueno, entonces, ¿dónde estaría el número que yo busco? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Abajo. En la de abajo, porque yo acá tengo un 87 y estoy buscando un 150. Entonces tiene que estar en esta partecita, en esta mitad que me quedó acá. ¿Se entiende la idea? Ese proceso de ir dividiendo las partecitas y siempre preguntar qué pasa en el medio es la idea del método de la dicotómica. Entonces, fíjense que yo con 2 preguntas ya me ahorré ¿cuántas? 750.000 preguntas. Me ahorré primero medio millón porque descarté todo esto y después descarté todo esto y me ahorré 250.000 preguntas más. Yo antes de la búsqueda secuencial, ¿qué hubiera hecho? Y hubiera hecho 999.000 preguntas de más. Acá ya me descarté 750.000 haciendo 2. ¿Se entiende? Es más eficiente. ¿Alguien lo entendió? ¿Y cómo se aplicaría? O sea, ¿cómo sabes qué parte cortar? Por eso, ahora les voy a explicar cómo se hace con algoritmia, pero primero tienen que entender la idea. La idea la entendieron, ir subdividiendo e ir preguntando qué pasa en la mitad del vector. ¿Eso lo Sí, eso entendieron? sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, la búsqueda dicotómica funciona así. Vamos a poner, bueno, yo esto lo voy a grabar así después se les queda. Te. Ejercicio burbuja. Entramos acá, sacamos acá. Entonces, la búsqueda dicotómica, ¿cómo la planteamos? Primero,
yo voy a tener que determinar cuántas filas tiene el vector. ¿Bien? Porque si yo voy a dividir por la mitad el vector, tengo que saber qué es lo que voy a dividir. ¿Bien? Entonces, vamos a generar una variable que va a decir desde dónde arranca el vector. Entonces vamos a ponerle desde la posición 1 y llega hasta qué posición. Yo tengo, vamos a suponer, un vector de 5 casilleros. ¿Hasta qué posición llegaría? Cric, cric. La 5, ¿no? Muy bien, 5. Bien. La fila del medio. ¿Cuál sería la fila del medio si yo tengo 5? 3. Bien, la fila 3. ¿Por qué? Porque las 2 y medio no existe. ¿Se entienden? O tengo la fila 2 o tengo la fila 3. No tengo la fila 2 y medio. Ahí puedes poner el vector dividido 2, profe. Bien. Si yo hago el vector dividido 2, ¿cuánto me daría? 2 y medio. 2 y medio. Entonces, estoy en el problema de en esa situación. La forma de resolverlo es a través de un redondeo. Eso no hay mucha ciencia. Pero la forma más práctica es decir, mira, la fila del medio va a ser el desde más el hasta. Y a eso dividirlo por 2. En vez de poner 5 dividido 2, lo más práctico es trabajarlo así. Utilizar los valores desde y hasta, que los definí antes. ¿Bien? Después vamos a ver por qué. Entonces, yo ahí ya tengo definido la primera parte de la dicotómica. De esa forma voy a saber cuál es la fila del medio que tengo que analizar. ¿Bien? Ahora, antes de empezar la dicotómica, vamos a ingresar, o vamos a decirle a la persona que me ingresar el número a buscar, porque eso es lo que yo tengo que encontrar. Bueno. Ahora, ¿yo sé cuántas veces voy a preguntar o cuántas preguntas voy a hacer? ¿Qué piensan? No, no sé. No se sabe. ¿Bien? Entonces, Como mientras. Bien. Entonces, acá no puedo llegar hasta 4 porque si no estaría descartando una fila. Para el que pregunta ahí por chat. Entonces tengo que hacer un mientras. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un mientras. Vamos a decirle mientras pase qué cosa. Mientras yo no haya encontrado el número, voy a seguir buscando. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Voy a inventarme una variable, pos. Vamos a hacerlo así. Y voy a decirle, mientras pos sea 0. Si yo llego a encontrar en algún lado el número que busco, a posición le cambio el valor. Vendría a ser como una banderita que me va a marcar en qué lugar del vector está el número que busco. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio, vamos a suponer que acá está, no sé, 457.000. Acá posición valdría 457.000, porque ahí está el número que yo busco. ¿Bien? Para eso me sirve posición. Posición va a tener que tener un valor inicial. Entonces vamos a ponerle acá que posición arranque en 0. Por lo tanto, si llego a encontrarlo, posición ya no va a valer 0 y el mientras termina. Es la forma que tengo para que el mientras deje de buscar. ¿Qué hacía yo cuando buscaba? Iba preguntando. ¿Bien? Y para preguntar, analizo o utilizo el condicional. ¿Y qué preguntaba yo? Yo preguntaba qué cosa. Si lo que hay en el vector, en la fila del medio, coincidía con lo que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Eso es lo que yo preguntaba. Yo cuando venía y dije, bueno, la primera vez, ¿qué hago? Lo divido por la mitad. En la fila del medio, ¿tengo el número que busco? Dije, no.
Bueno, si no está ahí, ¿qué hacía? Tenía que ver con qué pedacito me quedaba. ¿Eh? Entonces, si esto me dice que sí, ¿qué quiere decir? Y que justo calcé que el número que yo busco está en la fila del medio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decirle que posición ya no vale 0, sino que vale lo que me marca la fila del medio. Pero si no llega a estar ahí el número, tengo que ver con qué pedacito me quedo del vector. ¿Con el de arriba o el de abajo? Entonces, ¿cómo lo proceso? Y bueno, voy a tener que hacer otra pregunta, no me queda otra. Y voy a decir, bueno, ya sé que no está en la fila del medio, pero lo que tengo en la fila del medio, ¿es un número más grande que el que yo busco? Si eso es verdad, ¿con qué pedacito me quedaba? Vamos al ejemplo. Si yo digo, en la fila del medio, tengo un número más grande que el que yo busco. ¿Bien? ¿Con qué pedacito me quedaba? ¿Con el de abajo o con el de arriba? De arriba. Con el de arriba. ¿Y qué cambia ahí? ¿El desde o el hasta? Porque el vector ya El no... hasta. claro, el vector ya no llega hasta 1.000.000. Ahora yo me estoy quedando con un pedacito mucho más chiquito. Entonces, desde sigue siendo igual porque yo tengo que arrancar desde la fila 1, pero el hasta ya no necesito llegar hasta 1.000.000. ¿Hasta dónde necesito llegar? ¿A la mitad? Bien, hasta la mitad menos 1, porque ya sé que en la mitad no está. ¿Para qué la voy a Sí, analizar? a la mitad no está. ¿Se entiende la idea? Entonces, si esto llega a ser verdad, el hasta ahora ya no vale lo que valía antes, sino que va a valer el medio menos 1. Y caso contrario, ¿qué sería? Quiere decir que yo me quedé con el pedacito de acá abajo. Medio más 1. Claro. Entonces lo que me va a cambiar es el desde, ya no tiene que arrancar desde la fila 1, sino que va a arrancar desde el medio más 1. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Qué cosas me van parando? Entonces, no importa qué es lo que haya pasado, si cambió el desde o el hasta. Pero si cambia cualquiera de los dos, ahora el medio no es el mismo que antes. ¿Qué debería hacer yo? Calcular el medio de nuevo. ¿Cómo calculo el medio de nuevo? Va a ser medio, va a ser el desde más el hasta dividido 2. Uso la misma fórmula que usé antes, que funcionó, ahora la vuelvo a usar. Entonces, esto se va a ir repitiendo, repitiendo, hasta que posición deje de ser 0. Entonces, cuando yo termine esto, voy a preguntar. Yo salí del mientras y la posición siguió siendo 0. Si la posición sigue siendo 0, ¿qué quiere decir? Que no lo encontré, porque nunca caí acá. Entonces voy a decir mostrar. Vamos a ponerle no existe. Caso contrario, ¿qué podría decir yo? Vamos a ponerle, no sé, número encontrado. ¿Se entendió la idea? Todavía no está terminado. Sí, profe. Sí, profe, sí. Lo mismo que expliqué acá es lo que hicimos ahí en el algoritmo. Entonces, esto funciona bárbaro siempre y cuando el número que yo haya cargado exista. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si el número que yo cargué o que quiero buscar no está. Y bueno, lo podemos analizar. Fíjense que vamos a suponer que yo acá pongo el número, no sé, 750. ¿Bien? Si el número que yo quiero buscar no está, yo
la primera vez me voy a quedar con la mitad. Y me dice, bueno, ¿está en el medio? No, no está en el medio. En el medio tengo 4,53 y yo busco 7,50. Entonces me quedo con el pedacito de abajo. Bueno, al pedacito de abajo lo vuelvo a dividir. Y acá voy a tener la fila 750.000. Y digo, bueno, ¿está en el medio? Y vamos a suponer que acá yo tengo el, no sé, el número 7.000, no, este ya me fui, 785. Me dice, no, en la fila del medio del pedacito este no lo tenés. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, tiene que estar antes. Entonces me quedo con este pedacito. Cada vez que me voy quedando con los pedacitos, esos cada vez más chiquitos, ¿qué está pasando? Quiere decir que yo estoy yendo por este lado y el desde y el hasta están cambiando. De alguna manera están cambiando. ¿Qué pasa con el hasta? Se está achicando porque estoy restando 1 siempre. Mientras que con el desde siempre está aumentando si yo caigo por acá. Entonces va a llegar un momento que se van a chocar. Cuando el desde pase a ser un número más grande que el hasta, quiere decir que ya me pasé de rosca y el número no existe. ¿Se entendió? Esa es la otra condición que tengo que poner en el mientras. Entonces yo acá tendría que poner mientras la posición sea igual a 0, o sea, mientras no lo haya encontrado, y además el desde sea siempre menor o igual al hasta. Entonces, de esa manera tengo salvada la situación de que el número que yo busque no exista. Si no, me quedaría dividiendo infinitamente. Ese es el algoritmo de la dicotómica. ¿Se entendió? No. Sí, profe. Después Sí. se lo sube ¿Qué cosa? el algoritmo este. Sí, está en el apunte igual, pero yo se lo Ah, subo. bueno. Si quieren, váyanlo pensando, lo analizan y ya la clase que viene, por ahí refrescamos un poquito y empezamos con ejercicios de estos. Sí, porque ya la otra vez. Sí. Bueno, yo ahora le subo y le digo a Ana que le suba la clase también. Profe, una Sí. consulta. Yo lo estoy probando con números y me queda en un loop infinito y lo tengo copiado igual. Nada más que lo Y probé con 10. hay que revisar a ver qué es lo que estamos haciendo ahí. Pero fíjate que el vector y las condiciones se tienen que dar. Pero chequeale eso nada más. Bueno, Después lo revisamos. Pero es así, no hay problema. ¿Cómo se llama? Las posiciones esas con decimales siempre se va a ir siempre se van a ir redondeando. Acuérdense que posiciones intermedias no tenemos 2,5, 3,5. Entonces se va a pasar a posiciones fijas o enteras de un número valor, un número menos, un número más. Pero bueno, si quieren después lo probamos. Yo porque ahora ya se le fue la hora. Bueno, profe, entonces el viernes nos vemos en la facultad. Sí, nos vemos allá. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, Bueno, profe, nos vemos. nos Hasta luego. vemos. Chao, profe. Adiós, adiós. No, profe. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.